Bueno, y un estudio de una universidad en Estados Unidos advirtió que el consumo de bebidas endulzadas artificialmente se asocia con obesidad, diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico, así como las enfermedades cardiovasculares, específicamente por el uso de edulcorantes. Para profundizar en este tema conversamos con el doctor Samuel Durán, quien es magíster en nutrición del INTA de la Universidad de Chile y también académico de nutrición de la Universidad Autónoma. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Y nutricionista también. Muy bien, lo agregamos entonces también al currículum. Muchas gracias por estar acá. Hay, bueno, en general preocupación por el tema de qué es lo que estamos consumiendo, pero ahora surgió una nueva arista y que tiene que ver con el tema de los endulzantes. Generalmente las personas optan por el uso de los endulzantes porque lo consideran más sano, se supone que es mejor que consumir el azúcar, pero ¿es efectivamente eso así? Porque según este estudio se vincula con obesidad, con diabetes y con otras enfermedades. Mira, no es el primer estudio con respecto a este tema y en realidad los resultados son siempre controversiales, pues son estudios básicamente epidemiológicos. Ya antes de llegar acá hice una pequeña revisión del tema y una última revisión que salió en julio nos está mostrando que no es así la asociación. O sea, no está claro porque lo que pasa es que si una persona empieza a subir de peso, ¿qué es lo que hace? Empieza a consumir edulcorante para reducir o para parar ese aumento de peso. Claro. Por lo tanto, no está claro qué es primero, el huevo o la gallina acá. ¿Ya? Entonces, estos estudios en realidad hay que tomarlos con un poco de cuidado. ¿Ya? Eso es lo que se refiere, claro. Así es que efectivamente está la vinculación. Sí, eso sí, en rata estudios están mostrando que ratas alimentadas con todo tipo de edulcorante, incluyendo stevia, sí incrementan el peso y la grasa corporal. Ya, estudios en animales. El remedio sale peor que la enfermedad. Sí, estudios en humanos todavía no han comprobado nada. Se lucha contra la obesidad, pero al final terminan es que igual. Ahí hay varias cosas. Uno es, por ejemplo, está la compensación. Por lo menos en las ratas pasa que las ratas alimentadas con edulcorante compensan más la siguiente comida, porque quedan con menos calorías en esa comida. Lo otro es que posiblemente hay un cambio en la flora intestinal de la rata provocada por el edulcorante que favorecería el desarrollo de obesidad. Y otro tema puntual que está viendo, que se cree, es que hay transportadores de glucosa en el intestino y que los edulcorantes estarían activando esos transportadores. Por ejemplo, uno típico, un café con edulcorante y un pastelito, ¿cierto? Todos lo hacemos. Una mezcla maravillosa. Todos lo hacemos. Ya nos ahorramos 20 calorías, pero nos comemos como 300 calorías el pastel. Entonces, claro, ese edulcorante quizá lo que está haciendo es favoreciendo e incrementando los transportadores de azúcar. Entonces, podría ser es mayor, entonces. Claro, pero eso en humanos no está comprobado. Ahora, eso es lo que tiene relación con obesidad. Sí. Pero aquí también se mencionaba algún vínculo con otro tipo de... Lo que pasa es que al asociarlo con obesidad, estás asociando con todas las otras enfermedades crónicas. O sea, el vínculo... Entonces, yo diría, hay que tener tranquilidad con respecto al tema y no tirarlos por la ventana, tirarlos a los cerebros edulcorantes. O sea, todavía son sanos, son seguros y no hay algo claro con respecto al tema. O sea, las revisiones están diciendo, las revisiones son un montón de estudios ya que están viendo qué pasa y nos están diciendo que hay que tener calma y que no habría problema en el consumo de edulcorante. ¿Eso independiente de cuánto sea lo que se consuma? Independiente. Porque yo conozco gente que para reemplazar el tema del azúcar y como le gusta tanto el tema dulce, le echa un montón de gotitas y entonces uno pensaría, bueno, tal vez también tanto consumo de eso podría provocar algún problema. Bueno, en Chile hemos realizado el estudio. Nosotros tenemos un grupo que estamos haciendo, ya tenemos 3 estudios, 2 a punto de sacarlos también, y muy poca gente sobrepasa las dosis máximas permitidas. ¿Por qué? Porque es que lo que pasa es que cada edulcorante tiene diferentes dosis, ¿ya? Pero como en Chile tenemos 5 o 6 dando vuelta en el mercado, uno difícilmente sobrepasa esas dosis. Porque, por ejemplo, al desayuno, no sé, uno toma un café con stevia, después se toma una bebida con X edulcorante, después, no sé, se toma, no sé, algo en la oficina con 8 edulcorantes. Entonces, al final del día, la sumatoria, que es independiente por cada uno, no sobrepasa la dosis máxima. ¿Y esa dosis máxima está fijada en algo? ¿Se puede? ¿Cuánto es? No, de memoria no me lo sé para nada, pero en el Reglamento Sanitario del Alimento, ya que ahora todo el mundo está hablando del reglamento, aparece ahí la dosis para cada uno de los... ¿Y qué pasa cuando uno sobrepasa esa norma? Aumenta el riesgo para, por ejemplo, esas dosis fueron asociadas, por ejemplo, a cáncer en rata. Entonces,
podría incrementar el riesgo para algún tipo de problema futuro. O sea, el consejo en general sería no abusar del tema. Exactamente. Entonces, yo creo que tiene con todos los alimentos. O sea, pueden haber alimentos saludables, pero el exceso de ese alimento saludable no es positivo. O sea, la leche es saludable, pero el exceso puede provocar cálculos, por ejemplo. Claro. Ahora, vemos que está la stevia, sucralosa, hay otras cosas con sacarina, con aspartame. ¿Cuál es la más aconsejable? ¿Cuál es a lo mejor la que se podría pensar que es más saludable o que genera más daños? O sea, para la gente que le gusta lo natural, stevia. Ya, pero porque tiene efectivamente porque se extrae de la planta. Se extrae de una planta. Los otros son más básicamente artificiales. Por ejemplo, aspartamo se saca de 2 aminoácidos. Ya, sucralosa se saca de un derivado de azúcar. Pero todos son seguros. Todos son seguros. Incluido el aspartame, que era el aspartame es seguro. Está un poco, ahora el aspartame está asociado con cefalea. Entonces, personas que tienen cefalea deberían dejarlo, ¿ya? Porque podría ser el desencadenante, no el único desencadenante, pero podría estar dentro de los desencadenantes de cefalea. Así que la gente que tiene este problema debería dejar el aspartamo. ¿La sacarina? No, la sacarina no está asociada. No, hay varios estudios muy grandes que han mostrado en humanos que no hay asociación entre el consumo de sacarina y el riesgo de diferentes tipos de cáncer. Y la stevia, que me menciona usted, que es lo que podría ser más recomendable para aquellos que les guste más que el origen de esto sea natural. Claro. Pero ¿cómo uno puede tener cierta confianza en que lo que está consumiendo efectivamente no es artificial y que es stevia? Porque a lo mejor le colocan ahí la imagen. Yo no sé qué tanto es la fiscalización de eso, cuánto se ajusta a la norma y cuántos ya no es difícil, cumplen es difícil poder responder eso, porque en realidad estamos entrando como una especie de miedo, con paranoia, con respecto a todo lo que comemos. Yo creo que si no hay confianza del consumidor, al final vámonos al sur y plantemos nuestras propias papas. Entonces, yo creo que muchos lo están pensando. Pero le va a durar un día la idea. No en el sur, se puede hacer acá en la medida que uno tenga un patio. Claro. Pero la duda es si es que efectivamente, y de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, es si la normativa chilena en general se respeta y si se fiscaliza. Yo creo que hay un respeto de la industria alimentaria. Lamentablemente estos casos que han aparecido en prensa un poco ensucian lo que está haciendo la industria, pero yo creo que la industria tiene que ir demostrando día a día que está trabajando para el bien común, que somos todos nosotros los consumidores. Pero y en términos de fiscalización, ¿existe esa fiscalización? ¿Se va controlando cada cierto tiempo que lo que se indica en el la autoridad rotulado sanitaria sea es la lo que mismo? tiene que fiscalizar, y además el mismo público tiene que aprender a leer las etiquetas, porque solamente nos quedamos con el precio o con que diga light el producto, pero no leemos etiquetas. Yo creo que ese es el gran error de la población chilena. No sabe leerla y tampoco no sabe interpretarla, que es peor todavía. Los que intentan leerla no logran interpretar la etiqueta. Claro, sí, yo creo que con todo esto que apareció en los últimos días, la desconfianza va porque efectivamente lo que aparezca en ese etiquetado sea lo que trae en su interior. Lo que pasa es que, por ejemplo, muchos productos dicen light, pero el concepto de light no está en el reglamento sanitario de los alimentos. ¿Cuál es el concepto? Claro, entonces acá aparece reducido, liviano, libre de calorías. Entonces, por ejemplo, una bebida que dice light es 0 calorías. ¿Ya? Entonces debería ser libre de calorías. En cambio, un pan que diga light no es 0 calorías, sino que ese pan podría ser reducido en calorías si tiene menos del 25%, o liviano en calorías si tiene menos del 50% del alimento original. No es lo mismo. Entonces, no es lo mismo. Entonces, yo creo que lo que deberíamos sacar es la frase light o la palabra light de los alimentos, porque eso es lo que confunde a la gente. Y lleva a pensar que es todo lo mismo. Exactamente. Y en general, ¿cómo estamos en cuanto a los alimentos? ¿Se respetan o no el reglamento sanitario en cuanto a los índices de sodio, de grasa, de colesterol? O sea, eso está súper normado. Yo creo que la industria alimentaria sí lo respeta. El problema está en que se manosea el concepto light. Volvemos al tema. Entonces, la gente cree que por decir light, por ejemplo, podría ser reducción en calorías, pero no reducción en sodio. Ese es un buen punto. Claro. Pensemos, por ejemplo, en el pan. ¿En qué debiera fijarse una persona cuando lo va a comprar? Más que en la etiqueta que dice light, ¿cuál es el detalle que debería tomar en cuenta? O a lo mejor incluso comparar, porque ahí uno va a sacar mirar la conclusiones. porción. Porque en el etiquetado aparece la cantidad de calorías, pero asociada a una porción. Entonces, esa porción pueden ser 2 rebanadas, pueden ser rebanada y media. Eso lo fija la empresa. Lo fija la empresa. Entonces, tiene que mirar, por ejemplo, ya tenemos 2 panes y los 2 panes son más o menos equivalentes y las porciones son 2 unidades que son de 40 gramos. Y ahí empezar a mirar y comparar
cuál tiene menor cantidad de calorías, menor cantidad de grasa, menor cantidad de sodio, y ahí elegir, independiente que diga light o no. Ya, o sea, olvidarse de cuando dice light, no confundirse con eso, sí, sino porque empezar uno a se comparar. confunde con el tema light. Ya, y por ejemplo, estos mismos, el pan que se vende en los supermercados comparado versus uno que se prepara en una panadería. ¿También ahí debiera presentarse una diferencia muy grande? No debería, no debería, porque además el pan de supermercado lo traen congelado, entonces no es que el supermercado lo prepare. Ya, o sea, debería ser más o menos parecido. Debería ser más o menos parecido, sí. Ahora, en lo que tiene que ver con esta famosa Ley Super 8, que fue muy conocida en su momento, famosa porque iba a venir a regular aquí el tema de la comida chatarra, que iba a beneficiar especialmente a los niños, por lo que se iba a vender en los colegios, y que debió haber entrado en vigencia el 6 de julio. Hay todo un cuento con lo que se refiere al reglamento, a la normativa, y mucha crítica también de parte de los especialistas. Me gustaría saber cuál es tu opinión respecto a lo que ha aparecido respecto al reglamento. El documento que yo vi, que era el preliminar. Claro, ¿no? porque tengo entendido que hay como 5 dando vueltas ahí. No, por lo menos la gente del área de la nutrición, del área del alimento, no está absolutamente en desacuerdo con ese documento. ¿Por qué? El documento está hecho para la industria alimentaria, porque en realidad no deja casi ningún... los alimentos están clasificados tendría que tener como 500 calorías aproximadamente para quedar fuera. Entonces, todos los alimentos chatarra quedarían dentro de esa categoría como aceptables para venderlo dentro de un colegio. Ya, entonces, porque el límite, o sea, en el fondo, los límites que se están colocando son demasiado flexibles, demasiado laxos. La vara fue, o sea, casi solamente una botella de aceite no se podría vender en el colegio, pero todo el resto se puede vender en el colegio. Ya, entonces, estamos hablando ahí de gaseosas, que son uno de los países que más gaseosas sí, consumen, todo lo que es snack, fritura, helados, todo entraría a la venta en o sea, no habría ni un cambio. Exactamente, o sea, se regularizaría el consumo de comida chatarra en los colegios. Claro, que es lo que pasó en México. Oficializa. Claro, que es lo que pasó en México. Hicieron un reglamento maravilloso, pero la industria que hizo ya no se puede vender de todo dentro del colegio, pero con la porción más pequeña. Ya. Y se mantiene igual el daño. Claro, el niño se compra 4 porciones. ¿Y entonces cómo se puede regular? Si se podría de todos modos buscar ese tipo de resquicios. O sea, dentro de las versiones hubo todo un llamado a todo el mundo científico, al colegio de nutricionistas y otras instancias que dieron algunas opiniones. Entonces, dentro de esos documentos hay algunos documentos que sí han contemplado todo este tema de cuál es la cantidad, cuánto es lo que se debería vender, cuánto es el tamaño de la porción, etcétera. O sea, que se puede específicamente determinar. Sí, absolutamente. Ya. ¿Y cuánto debiera ser en el caso de las bebidas gaseosas? Lo planteo porque en eso Chile aparece como uno de los países que más lo consume y estamos con cifras de obesidad. Mi opinión personal es que no deberían venderse bebidas gaseosas en los colegios. ¿Ya? Podría venderse bebidas gaseosas 0 calorías, pero común y corriente, no. Tampoco estas aguas que aparecen, que vienen con sabores, que le tratan de buscar ahí también un ajuste y quedan, yo creo, justo en el límite entre agua y O sea, yo creo que a los niños bebida. hay que enseñarle a tomar agua, ¿ya? Nosotros estamos como adultos mal acostumbrados. Muchas veces no tomamos agua, sino es agua acompañada de una bebida, de un jugo, de un té, un café. Yo creo que al niño hay que volver a enseñarle a que tome agua, ¿ya? Y que esa sería entonces la mejor opción. Sí. ¿Hay ciertos alimentos que definitivamente no se debieran vender en los colegios? Yo creo que todos los snacks que son altos en azúcar, en sodio, en colesterol, en grasas saturadas, no debieran verse. El punto es que ahí yo creo que quedan fuera todos los productos que están en los casi kioscos, ¿no? 99% de los alimentos entran ahí. Claro, yo me acuerdo de reportar alguna vez. Se salvan algunas barras de cereal, ya. Los kioscos saludables que claro. Una vez vi, y claro, tienen frutas y es como casi lo único, algunas barras de cereal, pero tampoco. Y yogur. El problema es que no falta más publicidad, porque si la fruta no es publicitada en televisión, el niño no quiere fruta. El niño quiere lo que sale en televisión. ¿Ya? O sea, está vinculado con ese estímulo que se hace a través de la televisión. Claro. Y que sí se publicitan mucho aquellos productos que son malos. Pero entonces con eso se estaría planteando que no deberían haber avisos publicitarios de la comida chatarra, por lo menos en horario infantil. En algunos países no existe, Sí, me parece. Finlandia, Noruega, todo eso está prohibido. Ya. Ese sería un modo ideal. Que es más radical para muchos, pero yo creo que es para donde vamos. O sea, así como la ley de tabaco se está poniendo cada vez más radical, yo creo que el tema de la alimentación saludable debería ser un poco más radical también. ¿Y qué crees que influye en esto en nuestro país
para que primero la ley todavía no empiece a funcionar cuando debió haber empezado a funcionar y a que este reglamento también sea así más laxo? Yo creo que lo y alimentos. O sea, no tengo otra explicación. Porque gente capacitada, gente que trabaja en este tema, hay muchos en Chile. ¿Ya? O sea, gente que el área de la nutrición muy buena, hay muchos. Entonces no es porque falte gente en el área. No. O sea, la presión de las mismas yo creo empresas... que la presión de la industria alimentaria ha sido importante. De hecho, estaba revisando acá que la misma Organización Mundial de Comercio recibió algunos reclamos por esta ley de rotulado de alimentos que podría generar trabas innecesarias al comercio. O sea, también se está planteando desde ese lado. Hay que preguntarse ¿por qué Inglaterra? ¿Por qué Suecia? ¿Por qué Noruega? Finlandia, que son países desarrollados, que son miembros de la OCDE, etcétera, 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 no han tenido estos problemas? O sea, ¿controlan de mejor modo las presiones? Lo más probable que sí. Y en ese mismo sentido, para poner esto en un contexto, ¿cómo estamos en las tasas de obesidad infantil en nuestro país? Recuerdo que hace poco salió una cifra y en vez de estar estables o ir disminuyendo, vamos hacia el camino contrario. Son de las más altas del mundo. ¿Ya? Y no solo la obesidad infantil, la obesidad del adulto, o sea, cerca de un 80% de la población chilena tiene sobrepeso u obesidad. Entonces eso es altamente preocupante porque los costos en salud van a ser alarmantes. O sea, Estados Unidos, la obesidad el gasto de obesidad es un 6% de los gastos de salud. ¿Y nosotros vamos hacia allá? No tenemos estudios en Chile. ¿De cuánto es el gasto que se está haciendo? No tenemos estudios. Por lo menos yo desconozco si exista uno, perdón, pero lo desconozco. Ya, pero lo que más preocupa es obviamente la obesidad infantil, porque es lo que está marcando una base, una nueva generación, que ya siendo niños están enfrentando estos problemas. Y está, por ejemplo, enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión que eran de adultos, ahora están apareciendo en adolescentes, ¿ya? Con toda la carga y todo el costo económico para el país. O sea, tener una persona con alguna enfermedad crónica es un costo económico para el país, porque todos tenemos que asumir que esa persona va a necesitar medicamentos, va a necesitar un equipo de salud, quizá va a tener que jubilar antes. Entonces, si tenemos un 80% de población enferma, no sé, 20% de niños con obesidad, ¿ya? Y si sumamos sobrepeso llegan a 50%, esa es una gran carga para el país. Entonces, no hay que tomarlo simplemente que una dieta. Si miramos el punto de vista económico, queremos ser un país desarrollado, pero ese país desarrollado necesita gente sana para que trabaje. Claro, pero parece que nos estamos pareciendo a los países desarrollados por los índices de obesidad. Pero pero los índices de obesidad nos estamos acercando... Pero no, estamos peor. Estamos peor que muchos países desarrollados. Sí, peor que muchos países desarrollados. Siempre se compara con Estados Unidos. Pero Europa tiene prevalencia de obesidad mucho más baja que nosotros. O sea, ellos están preocupados porque sus niños tienen 10% de obesidad. Nosotros pasamos el 20% hace rato. Ya, o sea, es aún más grave. Sí. Y por último, ¿qué es lo que puede estar provocando que en Chile el índice de obesidad infantil esté aumentando? Bueno, uno es la inactividad física, que, ¿sabes? Un niño ahora no juega. Ya inclusive los recreos, los niños ya tienen los colegios prohibido jugar porque se caen, etcétera. Entonces, claro, y además está la televisión, los videojuegos. Bueno, yo trabajo estoy terminando mi tesis en un laboratorio de sueño, y se ha visto que una asociación entre las menores horas de sueño y el incremento de riesgo de obesidad, por ejemplo. Y hay muchos estudios con el mismo tema. Y en Chile los niños no duermen la hora recomendada, porque se acuestan a las 1 o 2 de la mañana y después se levantan temprano para ir al colegio. Entonces están todo el día o sea, todos los días van sumando, ¿cierto? Un tiempo de sueño que es menor a lo recomendado. Y eso debe influir también que ya no hay tanta comida que se prepara en la casa, sino es lo que... Efectivamente, el niño, los papás no tienen tiempo, entonces se preparan comidas rápidas, comida chatarra, le mandan plata al colegio pensando en ir a comprar algo saludable. Pero, o sea, nadie con 500 pesos compra una manzana. ¿Ya? Tiene que ver con entonces tiene que ver con un poco la sociedad en conjunto. Perfecto. Le damos las gracias por habernos acompañado esta tarde. Y luego de esta entrevista nos vamos a una pausa y ya regresamos acá de inmediato con más informaciones. DirecTV Platino.